Buenas noches amigos, es un gusto tenerlos una vez más acá con nosotros. Mi nombre es Mari Sánchez y pues el día de hoy les tenemos preparado a ustedes un programa especial de Halloween y Día de Muertos. Para esto quisimos invitar a unos amigos conocedores sobre el tema. Ellos son Cosmo Criatura, él es Axel y él es Luis. Y pues vamos a ampliar un poquito ya que vienen unas fechas sobre paranormal, terror, misticismo y queremos hablar también un poquito sobre cultura, así que quédense hasta el final y compartan nuestro contenido. Queremos empezar hablando un poquito sobre Halloween. ¿Qué significa el Halloween? Un poquito más sobre por qué se hacen algunas cositas durante Halloween y también algunas energías que se juntan durante Halloween. Entonces, le dejamos la palabra a Luis Carlos. Buenas noches, Luis Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias Mari, gracias por el espacio y gracias por la invitación. Si bien Halloween es una configuración ya de lo que es la palabra original, la palabra original significa All Hallows Eve, que es la víspera de Todos los Santos. Esta palabra se configuró en lo que es la época de los druidas, donde están, por ejemplo, los celtas y todo. Para ellos el año terminaba en esta fecha, lo que es el 31 de lo que es octubre. ¿Qué pasó? Que cuando, por ejemplo, los romanos llegaron, se dieron cuenta de que los druidas tenían estas prácticas muy, tal vez no tan místicas, sino que ya llegaban a los bordes de sacrificar animales, alimentos e incluso algunos tipos de personas. Cuando llegaron los romanos fue que se cambió esto, ya que lo que es el papa que estaba en ese entonces establecido fue el que lo cambió a víspera de Todos los Santos y cambió lo que ya desconfiguró lo que es el concepto de Halloween. Antes se llamaba Samhain o Samain, los dos términos son aceptables, que era el término que tenía esta celebración en específico. ¿Qué fue lo que pasó con esto de All Hallows Eve? Que ya se dedicaba a lo que era a los santos. Sí, siempre como que los druidas trataban de mantener este tipo de actividad, pero ya menos violenta, ya menos visceral, ya era un poco más solemne, por así decirlo, para lo que eran los aldeanos. De por sí, lo que podemos hablar también para rescatar lo que es Halloween, por ejemplo, hablando del tema de la calabaza, es que esto viene a causa de una historia que se contaba en lo que es los países bálticos, de una persona que se llamaba, mejor dicho, Jack O'Lamb. Lo que hizo Jack O'Lamb, según la leyenda, es que él hizo un pacto con el diablo, pero lo que era el contrato que él firmó era que Jack O'Lamb el contrato decía, no te doy mi alma hoy, ven mañana. Entonces cada vez que se aparecía el diablo, tenía que esperar a llegar mañana, y a llegar mañana, y a llegar Nunca mañana. llegaba mañana. Ajá, y nunca llegaba mañana. Hoy me pido mañana, sí. Ajá, hoy no me pido mañana, Algo sí. así, Ajá. ¿va? Y lo que pasó ahí fue que cuando falleció, no se le abrieron ni las puertas del cielo porque hizo pacto con el diablo y en el infierno no lo quisieron por haber troleado al diablo, por así decirlo. Ajá. Mentiroso. Entonces quedó errando. Antes de usar calabazas, se usaban lo que eran remolachas o nabos. Lo que hizo Jack O'Lamb cuando quedó errante fue que agarró una brasa de lo que es el infierno y la metió en un nabo. Entonces él se guiaba por el mundo con esa lámpara, con el nabo. Lo que pasó fue que cuando... Ya siendo un espíritu, ¿verdad? Ajá, ya siendo un espíritu, cuando los irlandeses migraron a lo que es Estados Unidos, la temporada alta de las calabazas pues era en octubre, no tenían muchos nabos ni remolachas, entonces optaron a usar lo que eran las calabazas, y la cara que vemos en las calabazas es la cara de Jack O'Lamb para que se aleje de las casas. Entonces él, por ejemplo, anda con su nabo todavía según la leyenda, y cuando las casas tienen calabazas es para alejarlo y también para guiar a los seres queridos a las casas para ir a visitar a los familiares. Lo que es esa parte de Halloween. Ajá, de los países y bálticos. Qué interesante, porque en realidad uno ni se imaginaba que la historia pues naciera ahí y de esa forma, ¿verdad? Porque en realidad uno escucha Halloween y lo primero que se imagina es disfraz y dulces, ¿verdad? Y acá en Guatemala quizás no practicamos tanto estas actividades, pero en otros países pues sí, ya es como que fuera Navidad, como que es independencia, sí o sí se hace, incluso en las escuelas lo fomentan, en los trabajos. Acá en Guatemala pues está como que empezando, tal vez ya viene de algunos años, pero yo creo que ya en estos años ya se está dando más a conocer, que incluso en algunos bares, restaurantes dan premios por el mejor disfraz, aunque la gente no sepa el significado o la historia real, ¿verdad? Pero ¿tú crees, Axel, que
algunas fuerzas, qué tan cierto es, ¿verdad? Que algunas fuerzas negativas se reúnen ese día, que las brujas y que esto y que el otro, ¿verdad? Pero ¿tú crees que sea como cierto o son algunas historias que se han ido dando debido a la temporada? De hecho, por lo que tengo entendido, brujas sí hay y sí se reúnen en estas fechas. Es algo, la verdad es que es algo que se habla entre brujas, yo no soy brujo ni nada, pero pues, o sea, ya es un tema que ya no es como que tan tabú como antes, o sea, brujería, incluso Halloween, que era como que le costó bastante quitarse la máscara del satanismo, por así decirlo, por la iglesia católica, la iglesia evangélica, que por eso era que no venía mucho aquí a Guatemala. Exacto. Ajá, entonces lo mismo ha pasado al pasar de los años con la brujería acá, y sí, bastantes personas que practican brujería, porque sí hay. Es más, hay un pueblo que está camino a Puerto Quetzal. Bueno, yo pasé por ahí una vez y siempre que vamos es como que, mira, en este pueblo, más de la mitad como por lo menos un 25% de habitantes practican brujería. Uh-huh. Y una vez tuve la oportunidad de hablar con una amiga que su tía practicaba brujería y sí, en efecto, dice que para estas fechas es donde se practican rituales que dice que abarcan un poco más de energía. De hecho, creo que en estos días se celebra o se celebró a Mashimón y también pues las personas que practican este tipo de cuestiones lo celebran en grande, que con traguito, que con baile, y me imagino pues que también sus rituales ahí que ellos también suelen realizar a Mashimón, ¿verdad? Que como muchos saben, Mashimón es un santo no muy buen visto, no muy bien visto, ¿verdad? Ajá, que es pues malo, se podría decir así, ¿verdad? Como satánico o algo así, es lo que entiendo. No es respaldado por la iglesia católica. Ajá, no es eso más que todo, ¿verdad? Y como lo decía Axel, somos un país muy religioso, ¿verdad? Tanto religión católica como evangélica, pues predomina acá en el país. Entonces tal vez eso ha hecho que muchas actividades no se realicen como tal. Al menos yo no le veo el lado malo, ¿verdad? Porque a la larga, pues, es cuestión de uno creer o no creer y también practicar, porque son dos cuestiones así muy distintas, ¿verdad? Uh-huh. Y pues contame, Luis Carlos, ¿tú alguna vez has tenido alguna experiencia paranormal durante estas fechas? Ay, durante estas fechas... no, así paranormal no, pero allá por nuestra casa hay un cerrito, entonces de por sí todo el municipio está rodeado de cerros. Uh-huh. Y ya cuando va uno para la carretera, sí hay cuevas donde hacen rituales. Y sí, digamos, uno pasa estas fechas y sí, las cuevas están iluminadas, porque se hacen los rituales para allá. Ajá. Los brujos y así, ¿verdad? Ajá. A los que hacen este tipo de rituales, ¿verdad? Y lo que decíamos, también lo decía Axel, que en otros países pues sí lo practican y todo, pero que siempre pasan cositas durante estas fechas, porque hay gente que de una u otra manera quiere agradar a las almas o a estos espíritus negativos. O sea, aquí tal vez no, porque como ya lo mencionábamos, este es un país que no practica tanto pues estas actividades. Pero si bien es cierto, en otros países se ha registrado algunos actos durante Halloween, por ejemplo, gente que le mete veneno a los dulces o gilets a los dulces para que los niños se corten, o asesinatos, cuestiones así que han sucedido. ¿Ustedes saben de algún caso en especial que tal vez no acá, ¿verdad? Pero no, en otro país, es que haya sido muy sonado? Siempre se dan casos, sí, siempre son casos que... Lo que suele pasar es que, por ejemplo, si nos vamos al satanismo, hay distintas variantes del satanismo, ¿verdad? Está el satanismo de Anton LaVey, que es más una filosofía de vida que una religión, y está un satanismo que se le categoriza como que es satanismo ácido, que es el que uno practica al aire, por así decirlo. Por ejemplo, el satanismo laveyano es más... uno como humano pues es un animal con instintos bajos, altos y todo, y de eso no se puede escapar. Uh-huh. De ahí tenemos, por ejemplo, el satanismo ácido, que es la gente que sí sabe que existe un Dios, pero prefieren venerar al diablo. Y ellos dicen, bueno, un sacrificio, un pacto, porque por ejemplo, si vamos a hablar de pactos, ya uno pues dice, voy a hacer un contrato con mi sangre y voy a ofrecer un alma y voy a hacer un pentagrama, y todavía todos tienen como que ese estereotipo. Uh-huh. Es más fácil como que atacar un estereotipo, decir, voy a sacrificar tal vez un gato negro porque lo he visto en películas, o he visto que sacrifican un alma y todo.
cuando tal vez el diablo ni siquiera les pone coco. Pero ahí es donde ocurren estos crímenes, que la gente pues los hace. Digamos, es triste, pero sí sucede. Hay sacrificios de animales, de personas. Hace tiempo una persona que me da el catecismo a mí me decía de que a veces las personas creen que van a los cementerios a realizar rituales o a hacer pactos con el diablo, ¿verdad? Por una u otra razón o que quieren algo, ¿verdad? Pero que en realidad esos lugares no guardan energías negativas como tal, porque ahí solo entierran a los cuerpos. Las almas se quedan en el lugar donde ellos fallecieron, hospitales, cárceles que son lugares muy violentos, pues ese tipo de lugares donde ha muerto mucha gente. Por ejemplo, Las Cañas es un lugar en el cual se dice que aparecen muchos espíritus, que se oyen cosas, porque es un lugar en el que han habido varias muertes. O sea, si buscamos en Google, nos ponemos a investigar, nos vamos a dar cuenta que han habido varios accidentes y que en realidad han muerto muchas personas ahí. Y yo creo que eso es cierto, ¿verdad? A la larga, los lugares que guardan energía negativa son los lugares en donde murieron las personas. Sí, y también es de tener en cuenta que, bueno, las energías, según la energía que uno desate, por así decirlo, porque, bueno, últimamente yo he frecuentado un cementerio, el cementerio de Chimaltenango. Entonces yo pasaba, ¿qué? 2 horas, 3 horas, pero como yo iba en un estado, no sé, calmado, tranquilo, nunca pasó nada, te soy sincero, nunca hubo eso, e incluso le estaba hablando a Luis que nosotros dos siempre estamos como que al pendiente de ¿escuchaste algo? ¿Oíste algo? Pero nosotros que siempre buscamos, nunca encontramos nada. Ajá, entonces siempre es como que con las energías, según la energía que uno transmite. La fe, ¿va? La fe, hoy voy a encontrar algo. No, pero en realidad, así dice la gente, de que en los cementerios siempre ven algo, que no es bueno llevarse las cosas del cementerio. A mí me da un poquito de miedo, la verdad. Yo trato de no jugar con esas cosas porque en realidad yo sí soy de la idea de que si existe el bien, también existe el mal. Y de una u otra manera, si uno lo está buscando, lo va a encontrar, como todo en la vida, ¿verdad? Sí, hay un caso de una amiga que le pasó que su hermana trajo algo del cementerio, creo que fue una cadena, pero ella es algo gótica, entonces la cadena era negra, entonces dijo, le voy a poner un candado y se va a ver buenísimo, así se abre. El asunto está en que dice que esa noche la hermana empezó a retorcerse en la cama y todo, y por más que trataron de despertarla, pues no se despertó. Fue ahí que la mamá optó por sacarla del cuarto, así arrastrada hasta lo que es el pasillo, y ahí reaccionó y ella dijo que una mujer estaba entrando a la casa. Ella dijo que vio desde que entró a la casa, como que salió del cuerpo, vio que entró, subió las gradas, llegó al cuarto y a la mujer le empezó a agarrar del cuello, así con la cadena que tenía ella puesta. Y ahí fue que le dijeron qué fue lo que te pasó. Es que me traje esto del cementerio. Y fue que se llevó tu tremenda reprimenda también, ¿verdad? ¿De qué te sirve estar viva si estás bien pinche pendeja? Cabal, literal, ¿verdad? Sí. Es que a veces uno le juega tanto que al final, pues uno solito se enreda, ¿verdad? Uno mismo de tanto estar buscando, como repito, uno encuentra. Porque a veces también otra cuestión que yo había leído es que a veces cuando uno está muy asustado, uno tiene mucho miedo, que la mente le juega a uno también, ahí sí que le juega chueco, porque hace que uno mire cosas. Entonces tanto miedo tiene uno que en realidad ve cosas. A mí me pasó la semana pasada estoy trabajando en un hospital, ya no estoy trabajando en el asilo, pero les cuento, nunca me pasó nada en el asilo, la verdad. Yo una vez nada más que se fue la luz y abajo no se fue, que fue lo único que se podría decir, una vez que abrieron la puerta. Pero la semana pasada yo estaba pues ahí, en la compu, tenía estaba dando la espalda y la puerta estaba en la parte de atrás. Y un compañero me dijo, mira, va a venir el padre, que no sé qué, y yo así, está bien. Cuando yo escuché la voz de alguien grande, de un hombre mayor, y en realidad no entendí qué dijo, pero fue así como algo así. El padre parado atrás de mí, ¿verdad? Sí, como la de la película de Emily Rose, pero en la chistosa, ¿verdad? Sí, es cierto. Pues resulta que yo escuché la voz de alguien grande y se los prometo, yo pensé que era el padre. Entonces, cuando yo volteé a ver, no había nadie y
le puse stop a la música y me quedé como viendo qué había pasado y así de, ¿qué fue eso? Porque yo estaba tranquila, no tenía miedo, en ese momento yo estaba tranquila. Cuando yo escuché la voz, yo así de que, o sea, ¿qué fue? Y como siempre trato de buscarle la lógica, al igual que mi mami. Entonces salí a ver y no había nada. Se los prometo que sentí como un escalofrío y le escribí a un compañero, pero me quedé así, ya no quise voltear a ver porque yo sentía bien feo, la verdad. Y ese tipo de cosas, pues, a veces le pasan a uno sin querer, cuando uno está tranquilo, ¿verdad? Ajá, se Sí. llama escopestesia, que es la sensación de que a alguien le hablan o tiene la sensación de que, por ejemplo, tiene una sombra por atrás y todo, pero sí se debe a que hay un estímulo muy grande de parte de los sentidos que se dispara y uno dice, estoy escuchando que me llaman. Por ejemplo, sí suele pasar de que está eso de que, oye, que me llamaron, va, porque a veces uno dice, oye, su nombre, y oye, que me llamaron, y uno se queda esperando a que Y lo todavía llamen le otra dicen vez. uno, te vas a morir, ¿va? Ajá. De ahí que pues está ese término, escopestesia, y lo que yo les digo le digo a la gente en el podcast, sí es cierto que nosotros abarcamos lo que es la temática paranormal y todo, pero es de saber también estos términos para no caer en falsas sensaciones de decir, si me están espantando, me estoy asustando, y al saber esos términos, por ejemplo, la paraidolia, que es cuando uno mira siluetas o formas, por ejemplo, uno puede estar en esta cabaña y ve que en las tablas ahí está la cara de Jesús o la cara de Machimón. Y uno dice, pues es una pareidolia, ¿va? Eso también pasa con los religiosos, ¿verdad? Ajá. Que por cierto, esta cabaña dicen que está embrujada. Dice. Y desde que entramos con Bombón, con nuestro productor Bombón, un aplauso para Bombón, por favor, que hoy hizo todo posible. Pues veníamos y en el carro nos tocaron así la ventana. Y nosotros así de, ¿qué fue? Porque estaba lloviendo y estaba todo empañado el vidrio. No sé qué fue. Cuando entramos, yo vi a Damián. O no, bueno, no vi a Damián, vi una sombra y le dije, ¿ya veniste? O algo así creo que dije. Y Ajá, ya vino y ya venís apareció. vos. Ya venís vos, algo así. Y no era nada. Entonces, se dice que acá, pues, espantan. Entonces, vamos a esperar a ver si nos pasa algo. A ver si nos pasa algo. Ya. A ver si nos pasa Ya algo. nos Ya nos está pasando. Sí. Ya Este es el tiempo de los fantasmas que habitan acá. Sí, ya Por se- favor, aparezcan. Ay, Voten algo. no. Pero sí, como les digo, es de manejar estas terminologías para no caer en falsos, ¿va? Y como que sabotearse uno mismo. Saber Pero- diferenciar lo que uno está Ajá. sintiendo y viendo, ¿verdad? Saber diferenciar y todo, porque sí hay cosas que le juegan la mente a uno y es saber los términos, porque uno dice, bueno, esto sí fue un espanto, entonces sí tengo por qué asustarme, pero ya es lo contrario, dice uno, no, me estoy sugestionando mucho o algo así. Estoy viendo pareidolias, copestesias, por ejemplo, alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas también, que las hipnagógicas es como cuando uno ya está en esa fase de sueño que ya me voy a dormir y mira siluetas, mira que le hablan a uno, o que viene alguien entrando al cuarto y no es nadie. Es parte de esas alucinaciones que tiene uno previo al sueño. Ahora, cuando uno se despierta y mira que, por ejemplo, una silueta, un espanto o algo así, son las alucinaciones hipnopómpicas que también las produce el cuerpo cuando está como que entre el sueño y la realidad. Que también se suele dar, ¿va? Y uno las confunde con espantos. Y que es más que todo por el sueño, digamos, o por el cansancio o algo así. Es por esas fases de transición que se dan entre la realidad y el sueño. Cuando uno está muy cansado, pues es más fácil que uno diga, sí, de repente yo que me hablaron, yo que me habló mi tía no sé quién, va, que tal vez estaba muerta, va. Y cuando me desperté yo vi un enanito, algo así me se ocurre, De va. hecho, Luis Carlos ahorita está tocando un tema muy interesante que yo creo que lo vamos a hablar después de la pausa que vamos a tener. Pero la parálisis del sueño, yo creo que es un Ujú. tema muy interesante y que muchos experimentan. Yo en lo personal nunca he experimentado una parálisis del sueño, no sé tú, Axel. No, de hecho yo tampoco. Gracias a Gracias Dios. a digo. Dios. Es que sí, dicen que es una sensación bien fea. Sí, dicen que se siente horrible. En mi casa, yo no sé, yo estaba leyendo que eso puede ser hereditario, o sea, de las pocas cosas que uno no creería que son hereditarias, pues mi mamá, mi hermano, mi hermana lo padecen y ellos muy frecuentemente lo han tenido. Entonces, yo he escuchado, no sé si tú, alguien te ha contado que ha experimentado una parálisis. De hecho, sí me han contado que han sufrido parálisis de sueño, pero bueno, tengo cierto conflicto con eso porque siempre es distinto. Bueno, de por sí, cada casa, cada cabeza es distinta y todo, Ajá. pero hay gente que dice que siente que se levanta, pero se ven acostados. Ajá. Y yo así como que, eso no es parálisis de sueño para mí que te moriste. Ajá. Y aparte están los que dicen que sigue completamente paralizado el cuerpo, solo pueden mover los ojos y miran que una sombra se asoma.
Y Yo he escuchado mucho que sienten que se les monta, ahí sí que se les sube el espíritu, el muerto. Otro tipo de parálisis. Cuidado porque puede ser algo más. Bueno, amigos, nos vamos a una pausa. No se despeguen porque todavía traemos más contenido y al regresar tenemos a alguien que ustedes están esperando. Yo sé que sí. Regresamos. mucho gusto, Luis. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, gente. Otra vez resurgimos como Munra del más allá. Hoy les traemos pues este capítulo, este podcast, porque estamos en la época especial de los muertos, de los santos, de los difuntos. Y así que vamos a mezclar las dos partes. Vamos a hablar sobre Halloween y vamos a hablar sobre el Día de los Santos. ¿Les parece mucho? Me parece perfecto. Claro que Muy sí. bien. ¿Y por qué los tenemos acá de invitados? Porque estas personas, estos chicos, son unas máquinas de lo paranormal. ¿O estoy equivocado? Sí, estás en lo correcto. Ahí está. Bien, Somos bien. como Ghost ¿Por qué Rider, no? algo así. Ahí está. Ah, eso me gusta. Miren, yo parto con esto. Siempre he tenido una pequeña duda sobre las situaciones paranormales. Ustedes, digamos que ya están bastante involucrados. Imagino que ustedes pues estarán de acuerdo que existen cosas paranormales. La mayoría de personas no están involucradas en las cosas paranormales. ¿Cómo la mayoría de las personas pueden distinguir si es algo paranormal o, digamos, fue el chucho que pasó? O sea, ¿cómo podríamos hacer nosotros como para distinguir, digamos? Partiendo desde, por ejemplo, qué es lo que engloba el entorno de la persona. Porque en base a eso, pues, él no te va a decir algo que no es parte de su entorno. Por ejemplo, si en mi entorno yo ya manejo lo que son cosas de... Por ejemplo, a nosotros mi abuela nos contaba historias de fantasmas a morir. Ujú. Yo creo que por eso fue que nos nació también eso de interesarnos por estos temas. Y lo que nos pasaba a nosotros es que nos envolvía tanto con sus historias, era como el Dross de ese entonces. Estás a punto de escuchar. Algo así, solo Algo así era, y contaba buenas historias. No, y es que, perdón, haciendo un paréntesis, vale. algo que era bien cabrón, que ahora no lo tienen los jóvenes, es de que nosotros no teníamos internet, no teníamos podcast, no teníamos nada, y peor cuando se iba la luz, la poca tele que teníamos, sí, es engasadísimo, de verdad, ajá. Sí, y de ahí pues que surgió esto, porque ella nos decía, ella tenía ese toque de decir, por ejemplo, una broma que ella nos hacía es que cuando nos quedábamos a dormir con ella era, abuelita, córrese para allá, yo no soy tu abuela. O a veces nos decía la voz, yo no soy tu abuela. Nos decía así, y uno, Sí. se tenía que reconocer. Como se dejaba el pelo largo, se lo ponía en la cara. Ajá. Ajá, ella se sentaba en su pelo, ajá, así de largo. Y después de cada broma, y no se mueren. No se muere, así, o sea, Eso para su ella esperando que uno se orinara en el colchón para cambiárselo ya. O sea que ustedes ya vienen con lo paranormal o esa semilla desde muy pequeños. Sí. Sí, sí. Pero, digamos, por ejemplo, de repente les contaban historias de la leyenda del cadejo, el sombrerón, qué sé yo. ¿En qué momento tienen su primer encuentro paranormal? O sea, que ustedes digan, ah, puta, o sea, ¿y aquí qué pasó? Me espantaron. Ajá. Ay, la primera experiencia. Yo la tuve cuando estaba en párvulos. En párvulos, o sea, Ajá. ¿qué? 4 o 5 años. El asunto es sí. Lo que pasó es que hasta la fecha pues no lo sé explicar porque, por ejemplo, eso lo conté hace poquito en nuestro último podcast, porque fue que estaba el patio de recreo y estaba cercado a un cafetal. Entonces Ajá. no teníamos derecho a tener un cafetal, pero cuando uno es niño pues no sabe eso de propiedad privada, todo eso. Entonces abríamos eso y nos metíamos corriendo, decíamos que el guardia era Drácula, entonces todos corrían de Drácula. En una de esas pegamos la carrera lo más profundo del cafetal. Y cuando vi, solo era yo corriendo a todo pulmón y todo, me topé enfrente de un árbol, así lo vi,
y le estaba pegando un rayo de sol y el del rayo del árbol salió como que una persona, así como que para verme. El asunto es que conforme iba saliendo la persona para verme, se oía como que un zumbido, como que el zumbido me rodeaba a mí. Ujú. Y ahí fue que yo me quedé tieso. Y de ahí fue que yo regresé con mis amigos y todo, pero yo lo asocié, siento que lo asocié como a que a estos personajes de películas de terror de las primeras, va Drácula, el hombre lobo, la momia y todo. Yo les dije que era una momia lo que había visto. Y regresamos todos, ¿va? Yo lleno de lágrimas y todo, así. Les dije, es que ahí está la momia, ahí se iba a temblar y todo. Y me dijeron, no, ahí no hay nada. Y sí, digamos, le seguía pegando el rayo de sol al árbol, Ajá. pero ya no estaba esa entidad que salió así como para asomarse a verme. Y esa fue la primera experiencia que tuve. La primera experiencia. ¿Y vos? De hecho, fíjate que yo no, o sea, que te diga una que me marcó desde la primerita que yo recuerde, no tengo ninguna, pero más que todo es porque la casa donde vivimos, ahí espantan. Y espantan seguido, o sea, no es que te diga que uno vive con miedo ahí o cosas así. Pero qué chilero, ¿va? O sea... De hecho, sí, es Ajá. bien interesante porque fíjate que tenía una novia que ella me decía que nunca la habían espantado, que no creía, que eran casacas, ¿va? Y yo le dije, va, pues está bueno, ¿va? No hay ningún problema con eso. Va, conforme fue avanzando la relación, obviamente, yo fui llegando más a mi casa y todo. Y se nos apareció una como nube blanca que salió de la sala, tranquila, y se fue para otro cuarto. Y así como que, ¿no viste eso? Ahora ya queda. Sí lo vi. Y yo así como que, ¿ahora qué tal? Pues sí, ya creo. No. Pero, pues, como te decía, de mis primeras experiencias que tuve así paranormales, fue cuando nos mudamos a la casa donde estamos ahora. Yo tenía aproximadamente 5 años. Y hay una ventana que no tiene vidrio, que está en el pasillo. Entonces, en esa ventana siempre pasa una sombra. Ujú. Y no es como que, o sea, a veces la miras con el rabillo del ojo o como sea. Pero otras veces puedes estar viendo para la ventana y pasa a todos modos. Y nunca pasa, o sea, está el pasillo y hay una pared. Pasa a la ventana y nunca sale nadie. Tengo una pregunta, y yo creo que la gente lo asocia mucho. Lo paranormal va estrictamente ligado con algo que tenga que ser peligroso. O sea, por ejemplo, los entes paranormales, no sé, supongo que han de estar en una dimensión que uno no puede conocer, digamos. Por así decirlo, los humanos, el mundo se mueve en 3 dimensiones, ellos han de estar en una dimensión paralela. Por así trato de entenderlo, porque yo considero que no todos podemos como que entender esta situación, pero ¿quiere decir estrictamente que algo paranormal es peligroso o no necesariamente? Porque yo veo que la gente le tiene muchas veces miedo a lo paranormal. No tiene que ir ligado directamente porque, por ejemplo, hay algo que se les conoce como visitantes de dormitorio, que es cuando uno lo espantan en su cuarto. Hay casos, por ejemplo, de familiares que se van a despedir y uno se puede dar cuenta. A veces uno dice, antes de que uno sepa la noticia que falleció alguien, sabemos de alguien que dice, se vino a despedir, me dijo adiós o me llamó por el patio o algo así. Siempre como que hay historias de eso. Hay, quiera que no, pues uno está hecho de historias. Y eso es lo que suele pasar, que hay gente que dice, este es familiar, o sabemos de algún familiar que nos dice, hace poco nos llegó un relato de una, ya es señora, pero dice que cuando era niña tenía una amiga que padecía leucemia. Esta nena dice que no se le acercaban mucho en la escuela porque olía mucho a la medicina. Dice, ella constantemente pues faltaba a las clases por lo mismo de que tenía que hacerse sus chequeos, diálisis y todo. Una vez se iba a despedir de sus 2 amiguitas y les dijo, ya me tengo que ir, ahí está mi papá. Y dice que era un señor barbón, con un carro blanco, así largo, así clasicón. Y se fue, va. Y le dijeron, ay, qué bueno que estás bien. Cuando llegaron al aula, las amigas estaban llorando porque la mamá las llamó con la noticia de que la nena había muerto. Y es eso, ¿verdad? Digamos, hay entidades tal vez no buenas, sino que tal vez se sienten en este plano o todavía tienen esa oportunidad de irse a despedir. Hay otro término que se llama apariciones de crisis, que son estas que, por ejemplo, esta que aparece en la casa, que es una sombra que siempre aparece y siempre aparece. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, en videos paranormales, donde hay un niño, hay una señora o algo así, que se cruza, va caminando y uno le dice niño o señora y no la voltea a ver a uno, por lo mismo que como que es un programa pregrabado. Entonces eso es lo que va a pasar siempre. Digamos, va a ser una aparición que siempre aparece, por ejemplo, en una escuela, en una casa o algo así, pero no es un espectro en sí, sino que como es una energía residual que se queda en una casa. Por eso es que cuando a veces botan una casa, la reconstruyen y en tal vez el recorrido del espectro, ponen una mesa, ponen platos o algo así, en la noche se oye que ¡pam!, truenan las cosas o algo así, porque están obstruyendo el recorrido que él ya tenía de su casa anterior.
Y con el tema también de lo paranormal me entra una duda. Sí es cierto, así como por ejemplo lo mencionaban con por ejemplo Drácula, que existen amuletos y todo. Para uno protegerse, ¿sí existen ciertos amuletos o digamos, o qué puede hacer uno con ese tipo de prevención, digamos? Pues fíjate que lo único que he escuchado al respecto de... Y perdón, les digo esto y les voy a contar una historia así rapidísima. Vine yo y ustedes, o sea, muchos de los que están viendo ahí son pajas que la harán ya. Ojo, yo soy bastante escéptico. No, porque es que es cierto. Hay que mantenerse escéptico. Y cómo se llama, cuando yo conocí a alguien en la universidad, este cuate era así como de los más populares y todo genial y todo. Si alguien me conoce de la voz se podrá recordar. Una vez él se puso ebrio, pero hasta el queque. Ujú. Y la cuestión que cuando se puso bolo, andaba buscando las llaves del carro. Y cuando las buscó, vimos que tenía limones. Ala. Unos limoncitos con una cruz. partidos en Y todos así como... Por si se me cruza un tequila. Por si acá, porque se lo puso el octavo, ¿qué onda, va? Bueno, aquel andaba hasta el queque. Pero después él me dijo que eso lo protegía. O sea, él me dijo, vos te vas a reír, pero decía, vos, pero digo, tan bolo que sos, le dijo, o sea, porque, o sea, lo primero que uno asocia es, o sea, se cargas ahí por si sigue la parranda. Ajá. Me dijo, no, y cabal tenía una cruz que me dijo que le protegía, entonces, por eso te pregunto, no sé si me podrías decir algo al respecto, Pues, o es mito, o... he escuchado lo de los limones partidos en cruz, pero no he como que tenido una plática a profundidad con alguien que sepa. Ajá. Pero, o sea, lo único que he escuchado son que los rosarios, oraciones y todo, o sea, es la protección que, por lo menos que yo conozco, ¿no? Sí, por sí los amuletos te van a dar la protección que vos crees que eso te brinda a vos. Ajá. El asunto está, por ejemplo, hay amuletos que ya son como que parte del canon, por así decirlo, de protección. Como la cruz de San Benito. Ajá, creo la yo. cruz de San Benito o el Nazar, que este ya es más ¿cómo se llama este? Más de Turquía. El Nazar es un ojo azul. Hay varios colores. Dependiendo del color que uno escoja, esa va a ser la protección o lo que vos necesitas. Por ejemplo, yo creo que el amarillo es prosperidad, el azul es protección. Hay una investigación hace poquito que vi, no sé qué canal, que tenían el ojo, pero viendo para afuera. Porque dicen que eso protege contra el mal de ojo. Entonces, como que a ellos los atacaban muy constante. Tenían... era de un canal, se llama Dimensión Paranormal. Estaba el ojo así en la ventana y estaba el San Benito en la puerta, en la chapa de la puerta. Porque sí, como que estaba muy... La actividad pensaban que ellos... que yo he concluido que la actividad venía de afuera, más que de la casa venía de afuera, que los estaban atacando. Ya, fíjense que hay algo también que a mí me quedó duda hace un tiempo y es lo siguiente. Yo conocí a una persona y yo le decía a alguien, fíjate que aquel me cae bien, pero después de que yo hablo con aquel, yo me siento mal. O sea, a veces aquel cargaba problemas, pero terminaba mal, o sea, como que, qué basura es el mundo, va. Y a mí me decían que había gente como que cargaba energía negativa y se podía transmitir. ¿Será cierto? ¿Tiene algo que ver? ¿O era como coincidencia que me pasaba con aquel? Bien, suele pasar, digamos, tanto de que uno haya problemas. Eso es parte también del entorno que lo rodea a uno, porque si uno se va a estar rodeando de gente con problemas, por ejemplo, si uno está en un hospital, uno siente que nunca se va a curar, por lo mismo que ese es el entorno del hospital. Pero también está, digamos, desde una terminología científica está lo que son las neuronas espejo. Estas se empezaron a estudiar con los chimpancés, que por ejemplo ellos imitaban acciones de los humanos. De ahí pues eso se ve por ejemplo con los nenes cuando son chiquitos, va, y uno se ríe con los nenes y ellos también se ríen, pero no es porque ellos estén felices, sino que las neuronas están recibiendo esa transmisión de la gesticulación de la cara de la persona. Es lo mismo, uno absorbe lo que está viendo, pero si digamos tanto a nivel energético, tanto a nivel neuronal y nivel de entorno, pues sí existe. ¿Y los cuarzos será que pueden ayudar? Porque también he escuchado que la gente dice, no, es que hay que tener un cuarzo, y no sé, ¿verdad? O sea, porque de esto realmente se escucha bastante y a veces también depende desde la perspectiva que se aborde, porque por ejemplo, si nosotros tal vez estuviéramos en Haití, para ellos todo esto, todo los rituales, la convocación y todo, como que ya es más normal, pero yo creo que aquí en Guatemala a la gente le da miedo y hay mucha gente que yo estoy seguro que lo practica, pero dice, no, yo no hago esto. Ajá. Yo creo que acá hay, no sé, ustedes me dirán, hay como un misticismo entre la creencia y la herejía en el sentido de la santería, porque hay gente que es católica, pero también se encomienda a San Simón y todo, no sé cómo lo ven ustedes.
Pues sí es de saber discernir, porque sí lo que suele pasar con eso es que, por ejemplo, la gente, el tipo lo que pasó con el Día de los Muertos, esto lo celebraban los mexicas, tenía otro nombre por ese lado, que por ejemplo ellos iban al Mictlán, que era la tierra de los muertos. Dice que los muertos pasaban 4 años, tenían que pasar pruebas, por ejemplo, ríos, piedras que se chocaban a sí mismas, y ellos tenían que ir viendo las pruebas que les ponía la diosa del Mictlán para llegar a su recompensa, ¿va? Que era la tierra de ellos. Vinieron los católicos y dijeron, bueno, está bonita la tradición, y ellos creo que celebraban ya de por sí el All Hallows Eve, el Día de Todos los Santos, y solo lo fueron acoplando, digamos, no se prohibió una cosa de la otra, sino que se mezcló. Por eso es que, por ejemplo, ellos creen que el primero los niños llegan a visitar, las almas de los niños llegan, y el segundo, las almas de los adultos. Ahora, fíjense que, bueno, ya hemos tocado como que temas tal vez no tan fuertes, no tan profundos, cuestiones paranormales que a veces nos pueden causar como que esa duda, ¿va? ¿Qué ocurrió acá? Va, pero hay un tema que yo creo que dentro de esto creo que todavía es más polémico, sobre las posesiones demoníacas, porque o sea, ya estamos hablando de altos quilates, la alta jerarquía del infierno, o sea, no con cualquiera. Yo tengo la teoría de que si yo quisiera hablar con Vladimir Putin, Putin no me va a hablar a mí, va a decir, viejo, no tengas pena. Entonces no entiendo por qué es que el diablo así como, viejo, no te preocupes, me meto en tu alma, solo firmame un contrato. O sea, ¿será que sí existe una posesión demoníaca o existe una jerarquía de demonios? Porque algunas personas dicen, no, es que se le metió el diablo, pero ¿será que el mero jefe va a hacer el trabajo sucio? ¿O cómo es eso? Porque la verdad creo que de eso hay mucho desconocimiento acá. De por sí, no. Digamos, los exorcistas que son estudiados, por ejemplo, el padre Fortea, el padre Amort, aclaran de que el 99% de los casos son cosas psiquiátricas o psicológicas. Pero eso sí, está ese 1% que uno dice que está pasando ahí. Incluso ellos dicen que tienen que llevar como que una capacitación psiquiátrica, psicológica para referirlos con un profesional. Sacerdote. El sacerdote, ajá. No todos los sacerdotes, por ejemplo, no todos los sacerdotes, no todos los pastores están capacitados para hacer esas cosas. Eso es lo que suele pasar aquí, que hay mucho desconocimiento y vemos videos de iglesias evangélicas donde uno se está retorciendo. Vemos a gente que en Haití hay muchos videos de iglesias haitianas que mezclan esta cultura evangélica con sus rituales, con el vudú y todo. Y lo que suele pasar es eso. Lo que a veces ellos dicen es, el psicólogo pues dice, ya probé de todo, y esta mujer, por ejemplo, este hombre, se sigue sintiendo poseso. Y yo no sé qué hacer. Bueno, practiquémosle un exorcismo, que esto va a servir como que una forma para que él se sienta liberado. Tal vez no está poseso, pero el ritual de exorcismo va a hacerlo sentir liberado. Un placebo, por así Ajá, un decirlo. placebo, ajá, es un placebo. Pero ustedes sí creen que, o sea, que sí pueda, digamos, me decías un 1%, está bien, un mínimo, pero quiere decir que de 100 personas, al menos Sí. uno podría hacer, sí entraría. Ahora, la pregunta para mí es en mi cabecita, es, ¿por qué va a entrar el diablo a en una persona X? O sea, es mi duda. ¿Por qué no entra, por ejemplo, en Donald Trump? ¿Por qué no? O sea, pues porque si yo digo, quiero conquistar el mundo, con esos pates me voy, ¿verdad? O sea, Pues sí. digo yo, pues, o Sí, sea. lo que suele pasar en aspectos de que ya son reales, posesiones reales, es que la gente que es posesa realmente no va a dar un perfil de posesión. Es, por ejemplo, la Santa Gema Galgani murió posesa, pero ella nunca dio perfil de posesión, por lo mismo de que es esa gente de que es muy cohibida, así como que se siente rara, se siente retorcida. Hay un caso de un señor que incluso dice que... Ahí tenemos uno, perfil, creo yo. Hay un caso de un señor que dice que él tenía que dormir en su carro por miedo a que él sentía que iba a atacar a su familia. Él dice que era carpintero, pero él prefería dormir en el carro porque él no se sentía cómodo con él mismo. Y era ese perfil, va. Y lo que suele pasar, por ejemplo, hay un caso de unos niños en Ilfurt, Francia. Es una cosa entre Francia y Alemania. Fueron 5 años de posesión. El caso está documentado tanto por la iglesia, los historiadores de Ilfurt, incluso en el mismo pueblito, pues hay altares a lo que es la posesión de los niños de Ilfurt. Y dice que estos ataques se dan a causa de que, por ejemplo, si el diablo no le interesa poseer un cuerpo físico en sí, sino que la corrupción de la alma, del alma. ¿Y cómo lo va a hacer? Va por medio de, por ejemplo, saturar estímulos que son pecaminosos. Por ejemplo, los ángeles no pueden cometer pecados de lujuria porque no tienen cuerpo, no pueden cometer pecados de gula porque no tienen cuerpo. Entonces ellos avaricia, envidia, codicia y todo eso sí pueden cometer, y es ahí donde se corrompen ellos. En cambio, los humanos los pueden atacar desde esos estímulos de la gula, por ejemplo, placeres sexuales y todo esto.
para corromperlos. Igual esto, ¿verdad? Digamos, pensamientos así muy violentos y todo, que tal vez gente que no tiene un perfil maníaco depresivo o depresión o algo así, que de un ratito para otro se ponen violentos y es ahí donde se da esa corrupción del alma. Y eso es... O sea que podríamos decir que hay gente que convive con un demonio, o sea, pero no es Ajá. así como en las películas de que, ¡ay, que la grandiala! No, o sea, sino No, que ajá. pueda hacer que pase su vida así y tal vez no sea ni siquiera diagnosticada o determinada. Sí, y es por eso la capacitación que llevan los sacerdotes para no tocar todo como que es una posesión. Es ver bien el perfil y si ellos dicen, bueno, este perfil sí nos da como que de que está posesa. Y ahí es donde se tienen que tomar cartas en el asunto. Igual los rituales romanos, católicos romanos de exorcismo no son como los que vemos en las películas. A veces, Eso te iba a ajá, preguntar, ajá. les iba a preguntar, disculpen, ¿sí hay material audiovisual real de exorcismos? O sea, Sí, de sí la hay. Iglesia Católica, de algún lugar sí existirán. Sí, existen. Hay un acceso, el director de la película El Exorcista hizo un documental con el padre Amort, que es ya falleció, pero era el exorcista oficial del Vaticano y tuvo acceso a un exorcismo directo. Ajá. Y se da cuenta uno de que no es como en las películas. Sí, digamos, hay un cambio de voz, un sobreesfuerzo, un cansancio, fatiga y todo de parte de la persona que está posesa. Y el padre Amort lo aborda con una tranquilidad que uno dice es que parece que está trabajando de lo que sea. Por ejemplo, yo que soy fisio, es como que uno diga, ay, puchica, lo curo rápido o algo así, porque es como que ese desconocimiento que tiene la gente de la profesión de uno mismo. Y él lo aborda así tan sencillo, así como que, váyase, mire, y hasta le hace bromas, así como que se siente mejor, no le duele la garganta y todo así. No, ya estoy bien, vaya. Sí. O sea, no es tan hollywoodesco como... No, No. y fíjate que de hecho si quisieras tener acceso a una grabación así rapidito, hay una canción de una banda, se llama Iceland Kills, la canción se llama Communion of the Curse. El inicio de la canción es una grabación de un exorcismo que les autorizaron a ellos para usar. O sea, el Vaticano escogió qué parte salía, pero como la canción en sí, bueno, todo el álbum está basado en libros. Y como la película del exorcista está basada en un libro, El Exorcista, ¿verdad? Y el libro está basado en un caso real. Entonces, como la canción trata del libro del exorcista, ellos pidieron autorización para usar parte del material que tienen de ese caso. Y ahí está el inicio de la canción, o sea, Que engasado. Ajá. Sí, porque yo creo que muchas veces Hollywood distorsiona la realidad de muchas cosas. Ah, Y sí. por eso es que yo les decía que me quedaba esa duda, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a entrar a un tema bastante interesante, pero bueno, quisiera que ustedes pautaran sus redes, igual porque estoy seguro que hay gente que les va a causar bastante curiosidad y también pues que mencionar más o menos de qué temas o qué podcast han abordado ustedes también. Sí, nuestras redes son Cosmocriaturas en Facebook, Twitter e Instagram. Cosmocriaturas con I, porque a veces hasta a uno se le confunde y lo pongo con E. Pero es Cosmocriaturas con I en Facebook, Twitter, Instagram. En Spotify también aparecemos como Cosmocriaturas. Hemos abordado temas alienígenas, una secta vampírica que es real, endemoniados, casos de fantasmas y... Sí, digamos, todo lo que engloba lo que es el tópico paranormal lo estamos abordando ahí. Estamos tomando también casos de personas. En algunos podcasts van a escuchar audios de personas que nos mandan sus relatos y también gente que nos escribe, ya sea al correo o comentarios. Tenemos un grupo que se llama Paranormal Guatemala en Facebook y es ahí donde también están llegando muchos relatos. Y ahí, por ejemplo, ponemos promociones, transmisiones, eventos de parte del podcast, así como el que tenemos ahorita, también lo promocionamos por ahí. También ahorita acabamos de abrir un canal de YouTube de Cosmocriaturas. Todavía estamos subiendo material, pero ahí está en YouTube. Sí, pues. suscríbanse. Tenemos Ah, un sí, suscriptor y sí. soy yo. No, tenemos 2 suscriptores, el otro soy yo. Otro dice Ya van Mari. cuatro que me van a suscribir. Qué engasado, qué excelente. Tengo una duda. Fíjense que yo he estado... Bueno, yo conozco a algunas personas que les gusta todo este rollo. Y utilizan ciertos aparatos. Ahora con la tecnología cambiaron. Supongo que van a escuchar sobre la Spirit Box o algo similar. Ujú. No sé. ¿Sí son reales? Lo que suele pasar... Solo, perdón, sí. voy a poner en contexto a las personas. Estos aparatitos... No sé cómo escribirlos, pero porque la verdad los voy Sí, a la escribir verdad por es que está ustedes, complicado. pero son unos aparatitos que en teoría captan sonidos de otra dimensión y se pueden o sea, y uno puede estimular, puede preguntar a las personas si tienen algún miedo, algún dolor, con un sí o un no, o sea, estás triste o estás parado y todo. Entonces, ese es el contexto. Bueno, Sí, lo que suele pasar con ese tipo de aparatos es que funcionan con energía específica. Por ejemplo, una tele que te va a dar ese sonido blanco, mala transferencia y todo,
se puede trabajar desde ahí porque dice que es donde se siente más cómoda, no más cómoda, sino que más accesible. Por ejemplo, incluso con los ciclos de la lavadora. Hay ciclos en donde la energía es favorable para que los espectros pues se hagan presentes. No es que te vayan a aparecer así dentro de la lavadora, ¿va? Así como que echale suavitel a la ropa. Que la lavadora te vaya, ya está. Pero son ciclos de campos electromagnéticos que favorecen eso. Por ejemplo, ya hay aplicaciones de Spirit Box, que lo que suele pasar es que hay un sonido blanco de por medio que te lo da la radio, que ya la trae el celular así incluido. Y lo que hace eso es darte emisoras. Así al azar te empieza a tirar emisoras al azar. Y lo que suele pasar es que si el fantasma te quiere decir que sí, va a buscar un sí entre todas esas emisoras que hay. Y ahí va a responder. Traigo una aplicación por si la quieren probar. Pues no sé qué dice. Les podemos Me hacer están tirando preguntas. unos cuernos del diablo, no sé. Sí. Probemos una rapidito. Sí, Una pues, rapidito. muy bien. Aprovechando la cabaña. Tiene tiempo. Muy bien. La producción nos dice. Muy bien. ¿Hay alguien aquí? Rambo, perdón. ¿Cuál tiene mejor audio de los tres? Este, por ejemplo. ¿Hay alguien aquí entre nosotros? ¿Ahí se escuchan, sí? Disculpen, pero o sea, yo no lo creía cuando lo conocí la primera vez. ¿Podrías mostrarlo a la cámara para que más o menos la gente vea? Porque estoy seguro que sí va a querer verlo. Esto es convocar al más allá, mucha. Pero no tan peligroso como la Ouija. No jueguen a la Ouija. Sí. Eso es tonto. Vamos a hablar de eso. Ahora vamos a preguntar, ¿nos puedes dar un nombre? Yania y Luis, ¿lo escuché? No. Otra vez es su nombre. ¿Tú habitas en esta casa? Sí. Muy bien. ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos espíritus hay aquí? ¿No? Sí, tres. Ay, sí, escuché tres. Nosotros tres, haga. Muy bien, muchas gracias. Pregúntale si tengo gorro. ¿Cómo te llamas? Damián, ¿qué tiene Damián en la cabeza? Ahí. ¿De qué color es la gorra de Damián? Negra. Yo les dije. Confirmado. Fíjense, para nuestra audiencia, esto yo lo había visto y les voy a hacer un comentario. Yo tengo un canal de YouTube, no tiene nada que ver de esto, pero la cuestión es que lo tengo. Y tengo un suscriptor que tiene que ver con esto. Y una vez yo me conecté a un en vivo y yo me decían, hagan preguntas y que la grande hablaba. Entonces yo le coloqué, decí mi nombre y dijo Damián. O sea, y eso quedó grabado. O sea, si ustedes quieren pueden verlo. O sea, yo estoy acá en Guatemala. La persona está en los Estados Unidos, o sea, yo no lo conozco, pero ahí quedó, o sea, Damián, y yo, o sea, yo dije, tal vez escuché mal, y el chavo dijo, Damián, dijo, sí lo dijo, o sea, es bastante interesante, es bastante curioso, la verdad. Ahora, Sí. pregunta, ¿por qué la Ouija no? Muy peligrosa. Es la vieja escuela, ¿no? Sí, la vieja pero es que escuela. incluso, fíjate que Digamos, esa... ¿qué diferencia hay con esto? O Mira, según tengo entendido, la Ouija abre portales que hay que cerrar. No sé si has visto películas de Ouija, relatos o lo que sea. Dice Sí. que siempre hay que decir vi el chavo. hola y la cosa es que no hay que levantar los dedos y hay que decir adiós. Si levantas la mano, ahí te fregaste, ¿va? Por así Ah, decirlo. Pero esto, o sea, estas son, como dijo Luis Carlos, son ondas de radio aleatorias que según las energías que intenten contactarte, pues van a tomar ahí más de algo. En cambio, la Ouija, no, eso abre portales. O sea, si juegas la Ouija acá y no sabes cerrar bien un portal, porque los portales existen, digo, son energías muy, muy negativas, ya, o sea, ahí ya, no sé, te puedes morir incluso, porque hay casos de gente que ha muerto por Sí. jugar la Ouija. De por sí, el origen de la Ouija se remonta mucho tiempo atrás. Estaban las hermanas Fox, que ellas eran espiritistas. Diana Fox.
Ajá, quisiera uno. Entonces, pero lo que solía pasar es que ellas empezaron a dar como que estos casos reales, como cuando uno abre su canal paranormal y dice, tengo un montón de evidencia, pero después dice, tengo que buscar material porque me estoy quedando sin gente o algo sin audiencia. Y eso fue lo que le pasó a las hermanas Fox. Fueron como que las primeras hermanas espiritistas. Al quedarse sin material tenían que decorar su casa de forma que ellas pudieran mover la pared, pudieran oye, que se escuchara el piso abajo y todo. Y ahí fue que empezó todo. Después empezó a hacer una cubeta en la cabeza y se ponía un lápiz. Entonces la persona se acostaba y el espíritu iba a escribir algo dentro de él. Entonces lo que a la gente le empezó a gustar es que ellos tenían el control. No tenían que ir con un espiritista o algo así. De ahí se cambió a un planchet, se le llama. Antes de ser el planchet que conocemos, que es el ojito de la ouija, era un vaso, una cosa de salsa. Antes la salsa ketchup venía en vaso, en envase de vidrio. Y fue cuando se empezó a patentar. Entonces a la gente decían uno, pero ¿cómo le hacemos para que se comunique? Y dijeron, va, pongamos un abecedario, los números y todo, sí, no, adiós. Que ellos decían, pues es como que lo básico. Y ahí fue que dijeron, bueno, cortemos el planchet, que quede solo el ojito de la botella de ketchup, y le hicieron un triángulo. De ahí fue que se empezó a usar como tipo juegos, la Barbie, digamos, uno tenía Hot Wheels, Barbies y la Ouija. Sí, de hecho, ¿sabías que la Ouija está patentada y ahorita distribuida por Hasbro? O sea, las películas de la Ouija que salieron ahorita es como ya para la de Navidad. Transformers. ¡Ay, Sí, la o sea, Ouija! sí, o sea, está patentada como una película de un juego de mesa. Ajá. Ajá. Se empezó a demonizar, demonizar. pero de por sí la Ouija es peligrosa. Se empezó a demonizar por la película Exorcista, que ahí supuestamente Regan, que diga, perdón, empezó a tener contacto con el espíritu de un marinero, creo yo. Y Es así que todo. se mueven como la letra, ¿no? Ajá. Y- Y ahí fue que se empezó a demonizar, la gente le empezó a asociar con cosas malas y todo así. Y quiera que no, uno va a traer lo que siente uno que está con lo que está jugando. Y ahí es donde se vuelve peligroso, porque si uno dice, vamos a jugar con esto, y por ejemplo, nombres de demonios, Pazuzu, Astaroth, Belial, Lucifer, y ahí uno como que Lilith es un demonio. es parte de los mitos rabínicos. No aparece en la Biblia En la sí. Biblia no aparece como En la tal, Biblia pero no dicen aparece. que fue la primera, ¿va? Pero como siempre las mujeres. Sí. Como siempre, arruinándolo todo Sí. y tuvieron que llamar a Eva. De por sí, en la secta real que hay vampírica aquí, se usa Lilith como parte de los primeros vampiros. Está Caín, está Sila, que es la amante de Caín, y está el mismísimo Caín, que son los tres vampiros principales. De ahí es que... Incluso hay una tribu que es Cainita, que son adoradores de Caín. Está bien, Ajá. engasado, En la ajá. secta vampírica, por ejemplo, a uno no se le conoce como vampiro, sino que antediluviano, que son los antes del diluvio. Que por eso dice que a Caín, Lilith y Sila se fueron a unas tierras lejanas, y ahí fue que empezaron a ser vampiros libremente, dijo. De ahí es que viene esto, ¿verdad? De ahí los mitos rabínicos pues agarraron a Lilith, que es parte de los mitos rabínicos. Es como decirte a una alegoría a las que hacía Jesús, por ejemplo. Por ejemplo, el rico y el pobre, el hijo pródigo. Parte de los mitos rabínicos es ese también. Es el de Lilith, aunque no incluye. Hay gente que dice, sí, pero como tiene censura eclesiástica, posiblemente sí haya existido. Pero de por sí los rabinos lo aciertan como un mito. Como también quiero los Nefilit, creo yo, algo así. Los ¿va? Nefilim, ajá, Sí, son en los exacto. libros apócrifos viene todo eso. Pero bueno, mi raza, si quieren más, paguen. Ya llegamos al final de este podcast, agradecido. Entonces comenten para una parte 2 acá para que le demos la continuación, y todo, porque miren, yo creo que todavía quedamos arrancando motores, pero si están interesados, pues hacemos otra colaboración. Muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente episodio.